Hola inversores, soy Pablo Nogales y por desgracia, aunque era totalmente esperado, ya podemos decir que hemos entrado en una fase de recesión de escala mundial. Dicho así, podría no significar mucho para algunos de vosotros, pero en este vídeo quiero analizar las consecuencias que pueden venir a partir de ahora. Antes de entrar en el análisis, hagamos un pequeño repaso de cómo esta crisis está afectando a las economías de los países. Para ello, veremos los últimos datos presentados por los respectivos institutos de estadística. Por ejemplo, en Alemania el PIB ha caído en el segundo trimestre un 10,1%, tratándose de la contracción del PIB más importante desde que se hacen registros trimestrales. Y no es precisamente desde hace pocos años, ya que se empezaron a tomar en 1970, o sea, en 50 años no se ha obtenido un resultado de esta magnitud. La potencia europea entra en recesión después de 2 trimestres negativos consecutivos. De hecho, la magnitud de la contracción de la Gran Recesión de 2008 no llega ni a la mitad. Citando palabras de algunos economistas alemanes, ahora es oficial, estamos ante la recesión del siglo. Lo que no habían logrado ni los crash bursátiles ni la crisis del petróleo lo ha conseguido un ser diminuto de 160 nanómetros de tamaño. Si cruzamos el charco, vemos que la caída trimestral de Estados Unidos ha sido de 9,5%, nuevamente la mayor contracción desde que existen registros. Por favor, no confundáis esta cifra con el descenso del 32,9%, ya que esta se trata de una tasa anual. Obviamente es muy preocupante. De hecho, tal y como podemos ver en la gráfica, la contracción anualizada no tiene precedentes. Se trata del mayor retroceso y más rápido desde que el gobierno empezó a publicar este dato tras la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente Estados Unidos entra también en recesión. Si volvemos a territorio nacional, vemos que en España la caída del PIB trimestral ha sido del 18,5%, prácticamente el doble que la de los Estados Unidos. Como podemos ver en la gráfica, muy atrás, dejamos el año 2012 cuando España estuvo a punto de salir del euro, y también a la magnitud alcanzada en 2009 con la anterior crisis. Llegados a este punto, ya podemos decir rotundamente que entramos en una recesión a escala mundial. Si la crisis del 2008 pasó a la historia como la Gran Recesión, viendo estos datos, que son, sin lugar a dudas, muchísimo superior, ¿cómo se llamará esta crisis? ¿Qué podemos esperar que ocurra a partir de ahora? ¡Veámoslo! Antes de entrar en materia, quiero dar mi más sincero pésame a todas esas personas que han sufrido el fallecimiento de familiares o amigos, y más aún si no han tenido la oportunidad de poderlos despedir como se merecían. La gestión sanitaria en la mayor parte de países ha sido una verdadera vergüenza, y ojalá cuando superemos esto se tomen medidas contra los responsables de las decisiones que nos han llevado a la situación actual. Entrando ya en el tema que nos atañe, quiero dejar claro que todo lo que voy a decir a continuación es únicamente mi opinión y mi visión. Es posible que no estés de acuerdo y estaré encantado de seguir el debate en los comentarios o en los próximos vídeos. La crisis originada por el patógeno está generando grandes cambios a nivel económico, político y social. Obviamente, estando en este canal, me centraré en el aspecto económico, sus repercusiones y cómo puede ser la evolución según el ciclo. Estos meses atrás, la economía se paró por completo, produciéndose una bajada drástica de la demanda y de la oferta. Esta etapa de estos últimos meses y la que estamos viviendo ahora la podemos definir como un periodo de lucha por la liquidez. Y es que las crisis no es más que esto, ya que aunque los agentes económicos, empresas y familias ya no ingresen, siguen necesitando liquidez para hacer frente a los gastos que tienen. Por un lado, las empresas, aunque sus fuentes de ingresos se hayan detenido, los gastos operativos siguen corriendo. Esto ha hecho que las empresas con poca liquidez se hayan visto obligadas a malvender sus activos o a endeudarse más. Claramente se pueden dar los dos eventos a la vez, lo cual es desastroso para sus balances. También tenemos que sumar el costoso y estricto mercado laboral al que se enfrentan muchos empresarios, sobre todo aquí en España, ya que hace muy poco flexible la plantilla laboral según el transcurso que vaya teniendo una empresa.
Esto implica que con el paso del tiempo y si las cosas van mal, por no haber podido optimizar la plantilla a tiempo debido a los elevados costos, conforme ha ido pasando los meses, se hayan visto obligados a tener que cerrar la empresa completamente, destruyendo, ahora sí, todos y cada uno de los puestos de trabajo, en lugar de tan solo algunos. Por otro lado, tenemos a las familias, que sin duda son el agente económico más débil. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues en una situación de lucha por la liquidez, es decir, una situación donde necesitamos efectivo para poder seguir satisfaciendo nuestras necesidades básicas, las familias se enfrentan a un problema muy serio, y no es más que la baja tasa de ahorro que tienen los hogares españoles, que como ya vimos en el vídeo de las pensiones, estamos en la parte baja de la tabla como ahorradores europeos. Es por eso que ante esta situación los bancos centrales y los gobiernos han puesto en marcha unos planes para inundar el mercado con liquidez. Por ejemplo, si vemos el aumento de la masa monetaria de Estados Unidos, vemos que desde 1988 hasta 2008 el aumento de la masa monetaria era prácticamente constante. De 2008 a 2020 el ritmo de crecimiento ha sido mayor por las operaciones de quantitative easing. Si este aumento de 5.300 a 13.300 trillones ya era una locura, nos podemos hacer una idea de la gravedad de la situación actual, al observar que en lo que va de año se ha pasado de 13.300 a cerca de 18.000 trillones. Este mismo comportamiento también lo podemos ver en otras áreas monetarias, como por ejemplo en Europa. Pero, ¿este dinero está llegando a los agentes económicos que realmente lo necesitan? ¿O es una artimaña monetaria desesperada para intentar dinamizar el consumo, el cual ha sido totalmente destruido por las medidas políticas que se han tomado? Déjame tu opinión en los comentarios. A esto se le suma la manipulación más grande de la historia, y me refiero a lo que se ha estado haciendo con los tipos de interés en estas últimas décadas. De esto ya hablaremos en otro vídeo más en profundidad. Pero un tipo de interés al 0% significa que la variable tiempo no tiene valor en las transacciones económicas. Y como os podréis imaginar, esto carece de sentido. Este entorno manipulado de los tipos de interés y la masa monetaria no es por el COVID, ni muchísimo menos. Ya viene de antes, pero el COVID lo ha maximizado, haciendo que reciban financiación empresas y gobiernos a coste prácticamente cero. Y por desgracia, la mayor parte de agentes que reciben este dinero no son precisamente ni los más rentables ni los que mejor gestionan el capital. ¿Y sabéis de dónde sale todo ese dinero que se está repartiendo? Pues de los ahorros de muchas familias y empresas que han estado gestionando bien sus finanzas y que debido al privilegio tan descontrolado que tienen los bancos con la reserva fraccionaria, han estado prestando y siguen prestando a agentes económicos que no han estado haciendo financieramente bien las cosas. Sin duda, las consecuencias de estas políticas monetarias las vamos a pagar muy caras y por desgracia las sufriremos antes de lo que muchos piensan, ya que con estas medidas se pretende salvar a las empresas y gobiernos que no producen valor o que gastan más de lo que ingresan, o sea, que no administran adecuadamente el capital. Y esto es muy grave, porque vía bancos y bancos centrales se están socializando las pérdidas. Sí, como lo oyes. Tú, pequeño ahorrador, con tu dinero parado en el banco, estás financiando a los agentes insolventes. Es por ello que ahora es imprescindible que busquemos activos refugios en los cuales salvaguardar nuestros ahorros. El banco no es un lugar seguro a largo plazo para tener grandes cantidades de dinero. Y ante esta situación, ¿a dónde nos vamos a dirigir a partir de ahora? ¿Qué viene después de un duro episodio de lucha por la liquidez? Pues viene la fase de depresión o de liquidación. Lo que voy a decir en adelante es lo que normalmente ha ocurrido, pero teniendo en cuenta las barbaridades que se están haciendo, es probable que no se cumplan todas. La oferta de crédito debería de ir disminuyendo, ya que los bancos se van a dar cuenta de que han prestado a muchos agentes insolventes en el largo plazo y querrán ir asegurando sus balances. Pero como los tipos de interés están tan bajos, no sé cómo podría llegar a afectar. El PIB mejorará solo si se recompone la estructura productiva en sectores que no necesiten elevado nivel de crédito.
y si las medidas políticas sanitarias permiten que la economía vuelva a funcionar normalmente, tomando, eso sí, las respectivas precauciones bacteriológicas. Las expectativas seguramente sigan bajas o muy bajas por varios meses y la capacidad ociosa irá en aumento. Esto hará que muchos activos financieros y no financieros bajen de precio. El empleo obviamente va a disminuir a mínimos. Los agentes tendrán que recomponer sus planes financieros y productivos para ser operativos. Aquí tiene mucho peso las políticas laborales que existan. En un país como España vamos a sufrir muchísimo. En último lugar, las finanzas públicas se van a degradar una barbaridad, ya que con la situación actual vía impuestos se va a ir recaudando menos por las bajadas de las rentas. Además, las partidas de gasto en forma de subsidios van a verse fuertemente aumentadas, por lo que al gobierno solo le va a quedar dos vías para financiarse: aumentar los impuestos o endeudarse. La sociedad actual se ha acostumbrado a que el estado de bienestar, formado por tres pilares fundamentales, pensiones, sanidad y educación, va a seguir para siempre. Esto es vivir de ilusiones, ya que no es sostenible, al menos con unos estándares de calidad. Las pensiones van a tender a ser de carácter asistencial, llegando al 30% de los últimos salarios, tal y como ocurre en muchos países de Europa, que por cierto son precisamente los países que tienen superávit y que ahora están financiando a España. La sanidad, a pesar de tener grandes profesionales, su gestión deja muchísimo que desear. Esta crisis lo ha demostrado. Si tenéis familiares dentro del sector, sabréis perfectamente de lo que hablo. Respecto a la educación, no hay nada más que ver los informes anuales que se presentan para ver la calidad del mismo. Y ya no solo eso, sino que en la educación universitaria, en bastantes casos, sabemos que está desactualizada. Y no es precisamente lo que demandan las empresas, teniendo estas que formarte cuando te incorporas. Con esto quiero transmitir que si queréis ser realmente dueños de vuestra vida, intentad dejar de depender del Estado. Buscad otras vías de recibir esos servicios, si no, seréis esclavos de los gobiernos y sus voluntades. Y os aseguro que precisamente no va a ir nunca acorde a vuestros intereses, sino a los intereses de los políticos. El sistema en el que vivimos es dinámico, no para de evolucionar. Y lo que ha estado funcionando durante los últimos 50 años no significa que vaya a seguir haciéndolo. Sin duda, los tiempos que corren van a ser bastante difíciles y mucho me temo que se avecinan grandes cambios en todos los aspectos. Este vídeo ha sido de desahogo y también de aviso, ya que veo a mucha gente pensando que cuando salgamos de esta situación todo va a volver a funcionar como antes. Y aunque en los medios tradicionales no se transmita este mensaje, la realidad es que los modelos productivos van a cambiar por completo y con ellos nuestra manera de interactuar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo no olvides, la mejor inversión que puedes hacer y ahora más que nunca es invertir en ti mismo. Así que un saludo, inversor.